Estamos saturados de información. En esta época todo es muy veloz y la Sí. espiritualidad y la conciencia no premia rápido. El pasaje a la acción es totalmente necesario. El mundo espiritual muchas veces se queda en un mundo reflexivo interno y la base fundamental de todo esto es porque no queremos cambiar. Quien no entiende la ley de polaridad todo el tiempo está persiguiendo estados. Yo lo que he visto en mucha gente y donde no me gusta participar es una espiritualidad que se transforma en presión para la gente. Es cómo hago para vivir como él, Claro. cómo hago para viajar por el mundo. No lo quiero poner como vivir es la superación de obstáculos, porque eso no es vivir. La mente es o nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo, literal. Está con nosotros Nicolás Appel. Bienvenido, Nico. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué momento de la vida nos escuchen y nos vean. Muchas gracias por venir. Gracias por hacerte un tiempo, porque sé Honor. que estuviste con talleres, ahora te vas de gira, así que gracias por hacerte un tiempito para venir acá. Un honor, placer. Conferencista, escritor, divulgador de las 7 leyes universales, con formación en coaching ontológico, uniendo ciencia y espiritualidad. Algo así. Algo así. Algo así. Sí, he estudiado varias cosas. He estudiado cosas más duras, más Matrix. Sí. Estudié licenciatura en Administración de Empresas, Psicología Gestáltica, una unión entre los dos mundillos. Wow, mucho conocimiento. Sí, por momentos Pero sin alineado. sentido. Por momentos sin sentido, pero ahora alineado. Integrado. Integrado. Y una partecita y queda un montón más. Bien, bien. Sí. Pero hoy, esta es la primera pregunta, vemos que hay tendencias en este mundo en el que estamos, ¿no? Nosotros acá en el canal tenemos gente que ya conoce un poco de estos temas, pero hoy en día la tendencia que hay es la infoxicación. Estamos saturados de información. Que el libro, que el podcast, que con el próximo conocimiento, ¿viste? ¿Qué hago? Entonces, para ordenar todo esto, ¿qué nos viene a enseñar este conocimiento y para qué nos sirve? Bueno, en primer lugar, esto de las tendencias, Sí. que haya mucha información, yo lo veo como algo positivo, porque de toda moda después quedan lindos comportamientos. Sí. Pero hay que ver, toda moda eventualmente cae. En el mundo de los negocios, en el mundo de la espiritualidad, en el mundo de los vínculos, todo lo que arranca intenso en un momento decante queda lo real con cierta transformación que aportó. Es como, entonces, mi visión es positiva. La espiritualidad para mí va a seguir creciendo también, va a ser más tendencia todavía, unida a otros conceptos nuevos como la longevidad, las enfermedades mentales, vistas a otro punto de vista. Entonces todavía falta mucha transformación en esto. En cuanto a lo que a mí me gusta compartir, es una síntesis de cierto recorrido entre dos mundos que a veces no parecían tan compatibles, como un mundo más pragmático, psicológico, científico, y un mundo más metafísico, energético, espiritual. Entonces, ponerlos todos arriba de la mesa para que dialoguen y que eso se traduzca en cómo ayudo a que otra persona viva de una mejor manera. Claro. Mejor manera no es una definición mía. Yo no voy a decir cómo se vive mejor. Claro. Eso lo tiene que descubrir Lo que elija cada uno. quien. Exacto. Ok. Pero creo que hay ciertas ventajas en ciertos conocimientos para que sea más fácil vivir mejor. Esto no significa sin conflictos, sin dolor, ¿no? Eso es la vida, pero sí vivir mejor. Entender estas leyes universales que vos hablás y cómo funciona el universo te ayuda a acomodar un poco el caos de tu vida. Yo siempre pongo un ejemplo muy tonto. A mí me gusta explicar y divulgar las 7 leyes universales, que no son mías, no son de mi patrimonio. Sí creo que me volví muy habilidoso en cómo explicarlas de forma sencilla, Sí. porque creo que eso... Las leyes estuvieron siempre, durante miles de años, pero cuando no están explicadas de forma sencilla, se inhabilitan a ciertos grupos de personas. Claro. Entonces, yo quiero que esto sea lo más popular. Quiero popularizar las leyes universales, ¿sí? Claro. Democratizarlas un poquito más. Y siempre pongo el ejemplo de que esto es como jugar al Sims. Sí. Yo jugaba al Sims, re poquito, pero tenía un truco que era Clapausius. Y cuando vos ponías Clapausius te daban $1000. Entonces, una cosa era construir la casa de la forma lineal, y otra cosa es conocer los códigos del sistema y los entramados para hacer los truquitos. Entonces, si yo sé el Clapausius de ciertos aspectos de la vida, no tengo que hacer el trabajo lineal para los 1000, sino que los puedo cargar un segundo y las veces que quiera. Y Claro. entonces hay cosas de las que no me tengo que ocupar que me requieren mucha energía y tiempo. ¿Y por qué crees que la gente se vuelve tan adicta a la información, al conocimiento, pero les cuesta tanto trabajo
una transformación real, ¿no? Hay varias razones. La más importante es que yo creo que hoy se vive más consumo de información que en cualquier otra época de la humanidad, Sí. simplemente por el acceso. Y ese exceso de información está adosado a algo muy complejo que está pasando hoy, que es la velocidad de las cosas. Sí. Entonces, el proceso espiritual y la conciencia es totalmente contrario al proceso de velocidad. Realmente la velocidad se da cuando vos lográs hacer las cosas muy simples. Ahora, es loco, porque los atajos en realidad son simplezas. Pero para a veces entender la simpleza, por ejemplo, amar a otro, Claro. comunicarte con un otro, seguir tus sueños, construir día a día, a veces lo simple nos parece súper complejo. En esta época todo es muy veloz y necesita premiación rápida. Y la Sí. espiritualidad y la conciencia no premia rápido. Y no sé si premia siquiera. Podríamos decir que sí en términos que, no sé, materiales vinculares de realización, pero también son premios muy 3D. Entonces, va en contra hoy la conciencia y la espiritualidad, va en contra de la dinámica que hoy presenta el planeta. En segundo lugar, y la base fundamental de todo esto es porque no queremos cambiar. Claro. Lisa y llanamente. Cambiar duele y no queremos atravesarlo. Duele. Como primera instancia duele. Sí. O sea, y no sé si es la más terrible. Porque el dolor tiene muchos niveles. Yo creo que hay como... He llegado a describir como 7 u 8 niveles distintos de dolor que uno tiene que enfrentar antes de cambiar. Y lo más curioso es que siempre en un dolor piensa que está cambiando. No, hay como incluso muchos oasis del dolor donde uno dice, con todo lo que hice y todo lo que me pasó. De hecho, por ejemplo, ayer recibí un mensaje en Instagram de una chica que me dice, estoy para abandonar todo esto de la espiritualidad porque yo veo que a vos te funciona, a otros no, y a mí no, e intento. Ese es otro dolor incluso, ¿no? Como... Vamos a hablar de eso porque Sí, pasa. sí. Entonces, son muchas capitas de dolor que requieren básicamente o que seas muy cabeza dura o que confíes mucho en vos y en esa intuición que se presenta que dice, che, estoy saliendo del oasis o de lo virtual o del holograma y estoy yendo para algo más verdadero. Qué resistencia que tenemos al dolor, ¿no? Porque repetimos y repetimos y sufrimos hasta que algún día decimos, bueno, que Sí. voy a cambiar. Pero se entrena. Se entrena. Sí. Se entrena. No me atrevería a decir que cada vez tengo más entrenamiento, cada vez más entrenamiento al dolor. Entonces cuando aparece ya no le huyo por lo menos. Claro. Y ahora lo busco. No como algo masoquista, sino que sé que el lugar es... Dolor no solamente algo físico, emocional. Hay dolores más profundos que tienen que ver con, por ejemplo, que es en la etapa de mi vida en donde estoy ahora, es la agilidad que uno tiene que ganar en desarmar personalidades, desarmar identidades, Claro. para lanzarse otras cosas. Entonces, por ejemplo, desarmar todo lo que construí los últimos 12 años que pensé que era mi sueño. Yo estoy en una transición en donde eso lo estoy desarmando para hacer otras cosas nuevas. Sí. Pero cada vez lo veo más esto de, chau, el pasado, voy a hacer lo que verdaderamente quiero hacer. Yo amo esto. Sí, sí, sí. O sea, lo que hoy comprendo es que no tiene que ver con la forma de si soy escritor. Claro. La esencia es la misma. Sí. Yo creo que la esencia en eso no cambia. La esencia es cómo me acerco a otro ser humano, es la esencia. Y si puedo ayudarlo a que viva mejor, lo haré. Lo que va cambiando es cómo me acerco, con qué herramientas, claro. Con qué límites yo me acerco, qué cosas yo tengo que integrar o dejar de ser para hacerlo de una forma mejor, más efectiva, más amorosa, que también me sirva a mí, que me haga crecer a mí, que le haga crecer al otro. Y siempre hay que pasar de un personaje al otro, ¿no? Claro. Que se va acercando, cada personaje se debería ir acercando más a la esencia de lo que somos. Usar la materia como vehículo y no como meta. Sí, siempre. Pero es tremendo vehículo la materia, hermoso vehículo. Claro. O sea, un podcast es un vehículo y puede ser muy loable y muy hermoso y generar mucha realización. El problema es estar identificado con el podcast, que claro, yo soy un podcaster. Sí. No sé, hoy. Claro, pero no le quita valor eso. No, pero identificar lo que querés es un tema también. Porque a veces vos le preguntas a alguien, ¿qué querés? Y $1 millón. ¿Y para qué lo querés? Para viajar por el mundo. Entonces lo que querés es viajar por el mundo, no $1 millón. Y tampoco creo que quiera viajar por el mundo. No sé, pero llegar a eso que querés, uy, qué complicado que es. Creo que es dinámico. Sí. Y eso me parece que si incluimos el dinamismo de lo que queremos, también ejerce mucha presión.
Porque la espiritualidad también tiene muchos niveles destructivos, igual que el mundo de la materia. O sea, porque no es que la espiritualidad es luz. Al contrario, es luz y sombra, solamente que nosotros la disfrazamos. Pero yo lo que he visto en mucha gente y donde no me gusta participar es una espiritualidad que se transforma en presión para la gente. Entonces, por ejemplo, para mí decir a una persona que hay un único propósito y que lo tiene que descubrir me parece una insensatez. Me parece una presión desmedida como... Primero lo que he descubierto es que los propósitos son directamente proporcionales al nivel de conciencia. Sí. Entonces, distinto a decir, momentáneamente mi propósito es este, y eso no lo hace no verdadero, no lo hace no genuino o un mal camino. Porque cuando vas explorando esos caminos, esos propósitos que son de escucha, de repente, mira, en realidad también esto. Sí, sí. Entonces, es evolutivo el propósito, Va la razón por la que... también. Sí, entonces, no sé si hay que pensarlo tan... Es que se entiende que el sentido de tu vida te tiene que llegar de un otro. Y en realidad el sentido de la vida es el que vos le des, el sentido que vos le des. Los otros también nos ayudan, ¿eh? Los otros... Sí, sí. Para mí es tan importante el otro. El otro es la clave de todo, creo. Claro, pero digo, no depender siempre de que el otro me dé el propósito, de que el otro me... No. Hacerte cargo un poquito. Sí, puede haber personajes que nos produzcan admiración. Sí. A mí me gusta mucho la admiración como una vía de aprendizaje. No el fanatismo, Claro. no el dogmatismo y el seguimiento ciego, no cuando eso elimina cuando elimina el discernimiento no está bueno. Claro. Cuando si yo digo algo, la otra persona ya me quiere tanto que lo toma sin filtros. Y también cuando está tan cerrado que ni siquiera lo toma. Ninguno de los polos está bien. Entonces la admiración para mí se divide en dos partes, como poder ver un jugador de fútbol y qué lindo, cómo admiro que le pegue también en la pelota, el trabajo que habrá implicado y el sacrificio que habrá hecho para poder llegar a ese lugar. Sí. Quiero ser jugador de fútbol, o simplemente admiro, qué lindo, ese camino no es para mí. Si quisiera tener un camino similar, la admiración me debería funcionar como motor. Hoy en un mundo de TikTok, Instagram y redes sociales, eso se transforma en presión generalmente. Es cómo hago para vivir como él, cómo hago para vivir como Nico, Claro. cómo hago para viajar por el mundo. Pero ahora tu camino es tu camino. Y no sabes si a mí eso me realiza o no. O sea, no lo sabemos. Sí, sí. ¿Cuál es el error más común que cometen los que llevan años meditando y estudiando, pero no ven cambios en sus cuentas bancarias o en sus relaciones? El pasaje a la acción es totalmente necesario. ¿sí? Claro. El mundo espiritual muchas veces se queda en un mundo reflexivo interno, se queda en estar llenos de información, y el pasaje a la acción es muy necesario. Vos podés caer en dos trampas, realmente. Yo realmente todo lo explico a través de la ley de polaridad porque me parece que es como la forma más sana de acompañar a las personas. Sí. Porque si no compran fórmulas cerradas y no dinámicas, y si vos pasás solamente a la acción, sos un... siempre uso esta frase, ¿no? Como el Everest está lleno de cadáveres altamente motivados. Claro. ¿No? Entonces, solamente pasar a la acción y decir yo quiero subir a la montaña y no darte cuenta que te vas a morir de frío, es una estupidez. Sí. Ahora, no hacer ningún tipo de desarrollo personal, no conocerte, no saber cuáles son tus herramientas, cuáles son tus lugares vacíos, tus lugares de sombra, también es necesario para este escalador. Y este escalador necesita una mente muy fuerte para sobrevivir al Everest. Y esto se trabaja en este mundo. Esto es un conocimiento más duro, más 3D, y esto es un conocimiento interno. Y hay que saber mezclarlos. Ahora, si solamente te metes a me entiendo mi historia, de dónde vengo, por qué tengo los patrones que tengo, y no voy a subir nunca una montaña. Te falta la experiencia. Sí, y acá me tengo que morir de frío. Sí. Y acá me tengo que dar cuenta que elegí mal la campera. Lo tenés que vivir. Sí. Sí. Ahora, esto es este pasaje. Fui 100 metros, tengo que volver porque no elegí bien el equipo. ¿Por qué no elegí bien el equipo? ¿Para qué lo hice? Vuelvo 150 metros. Che, dominé bien, me fui preparando, pero me di cuenta que las zapatillas no son las adecuadas. Y es muy angustioso saber que no hay fórmulas para el ser humano, porque el ser humano quiere fórmulas. Entonces, cuando realmente hablamos de las personas espirituales, les cuesta hacer mucho dinero, generalmente. Sí. Como al materialista le cuesta encontrar propósito cuando consiguió el dinero. Claro. Uno no escapa del otro. Entender el dinero como la consecuencia del propósito, pero que necesita ser entendido. Entonces, por ejemplo, a mí
yo siempre fui muy magnético y la vida la fui, me fueron llegando por estar en mi propósito, siempre he sido muy magnético y han aparecido personas, experiencias y trabajos muy hermosos que me permiten vivir muy bien. Eso es porque estoy en mi propósito. Ahora, tuve que aprender a administrar cosas, a valorizar el dinero, a manejarlo, a administrarlo. Y eso es encontrarme con todos mis lugares de ignorancia, con todos mis programas de carencia. Entonces, también hay que invertir en el mundo real. Claro. Y entonces, cuando decimos, ¿por qué no cambiamos los seres humanos? ¿Por qué no avanzamos hacia un nuevo lugar? ¿Por qué no? Porque toda acción nueva que vos hacés no la podés controlar e implica riesgo. Sí. Entonces, vivir en un mundo muy amplio implica haber incorporado el riesgo como un lenguaje cotidiano en la vida. Lo llamamos riesgo para que se entienda en el mundo financiero, ¿no? Si vos tenés aversión al riesgo o no. Sí, sí. Mientras más baje eso, hay frases muy del inconsciente colectivo que nos ayudan, que es que el que no arriesga no gana. Claro. Y en el mundo de la conciencia, en el mundo vincular, en el mundo monetario, es el que no arriesga no gana. Tenés que arriesgarte a decirle a una persona te amo, tenés que arriesgarte a decir voy por mi sueño, tenés que arriesgarte. Y a mí lo que me gusta hacer, siempre las letras chicas me gusta agrandarlas mucho en este mundo, y es, che, que vos vayas por tu sueño, ¿garantiza que lo vayas a encontrar? No. Ahora, ¿por eso lo dejarías de hacer? Claro. Yo no sé si los sueños que me estoy proponiendo en mi vida los voy a alcanzar. Creo que no me importan, porque un poco son una excusa para movilizarme. Ahora, yo siempre pienso viene la muerte y me pregunta, ¿estás haciendo lo que querés? 100%. Claro. No hay nada que esté haciendo en mi vida hoy que si me agarra la muerte, no, esto me gustaría estar haciéndolo distinto. Para nada. Fracasar es no intentarlo directamente. Sí. Porque si el fracaso más grande es intentarlo. Después vamos a fracasar 7.000 más. Claro, sí, más. Sí. Pero el fracaso más grande es como sacarlo del mundo de los negocios, que a veces para la gente le parece como más, los contrae un poco más. Es como descubrir que vos estás en un vínculo con una persona que no amás y quedarte. Claro. Digo, ahí no hay amor, ahí no te estás realizando, no estás haciendo tu máximo potencial, no se acompañan mutuamente, no se llevan a lugares más elevados, empieza el miedo, empieza el control, me quedo en lo conocido. Entonces vos me asegurás que si yo dejo mi vínculo tóxico voy a conseguir al príncipe azul, no tengo idea. Pero si encontraste que hay algo tóxico en tu vida, lo tenés que sacar. Ok. Y porque a veces sentimos como una culpa extraña, ¿no? Cuando no estamos siendo productivos, no estamos haciendo cosas, y decimos, no, pero tengo que ponerme. A veces pasa eso. Yo escucho mucha gente que dice, no, me siento culpable porque no estoy haciendo. Soy la peor persona para responderte esto. ¿Ah, sí? Si la respondo no es de haberlo conquistado, sino de estar demasiadas veces con ese diálogo. Yo soy Luna en Capricornio, ascendente en Tauro. Me voy a justificar en mi mundo astrológico. En tu mundo astrológico. Me identifico en ese personaje. Laburo mucho. Me encanta laburar mucho. Estoy aprendiendo a cambiar las dinámicas de trabajo. Y para mí fue un proceso muy duro, muy complejo, el decir que es el tiempo correcto para el disfrute. Yo creo, de nuevo, perdón por traer siempre la ley de polaridad, sé que esto trajo muchos movimientos filosóficos nuevos de disfrutar todo ahora porque la vida se acaba, bla, bla, bla. Entonces es todo presentismo, que no tiene nada que ver con el presente, es todo como el exprimir del presentismo y todo ese hedonismo y placer. Y yo creo que siempre es la combinación. He hecho movimientos muy concretos en cuanto a ese lugar. Es un lugar que todavía no tengo conquistado, pero sobre el cual he avanzado un montón. Yo creo que uno no se permite disfrutar. Voy a hacer mi propia lectura, capaz que a otro le pasa, me abro acá a mi proceso. De cuando uno no confía tanto en el futuro, o está muy planeando cosas, o está muy en el futuro, o tiene muchos planes, o quiere llegar a muchos lugares. Siempre el futuro falta y siempre hay que hacer un montón de acciones para llegar a ese futuro. Sí. Entonces uno no sabe detenerse porque cree que en el detenimiento perjudica el alcanzar ese objetivo. Empieza a pasar que con la vida, cuando vas alcanzando objetivos que te parecieron muy locos, que igual la vida continúa. Digo, yo la vida que estoy viviendo hoy no me la podía ni imaginar. Había un sueño y un deseo de yo quiero vivir de esto y esto es lo que a mí me apasiona. Cuando yo me lo imaginaba hace 15 años atrás, mi forma era, era humilde, pequeña y chica, porque mi mente y mi conciencia pensaban pequeñas. Pero está bien. O sea, ese proceso de, entre lo que me entrega la vida y lo que voy haciendo, vamos haciendo crecer las cosas.
no crecer por crecer, sino por ampliar experiencias que son más nutritivas. Entusiasmarte con una nueva meta y con otra. Sí. Entonces, entendí que hay que frenar bajo una leyenda muy hermosa del anciano y el joven que compiten en una competencia por echar troncos, ¿no? Sí. Y tienen 10 horas para echar la mayor cantidad de troncos posibles, ¿no? Y el joven muy enérgico le da con toda, le da, y cada vez que mira un costado ve que el anciano está sentado sobre un tronco. Entonces dice, mientras este está sentado yo le voy a dar más duro, y al final cuenta la cantidad de troncos, si el anciano había cortado más troncos, le dice, ¿cómo hiciste para ganarme si yo le di más duro que vos? Le dijo, no, yo paraba cada tanto a afilar el hacha. Entonces, eso de afilar el hacha es muy importante para todas nuestras dimensiones. Dimensiones mentales, psíquicas, espirituales, vinculares. Tenemos que detenernos. ¿Qué hay ahora? ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy disfrutando? Mientras también dejo tiempo para ir cortando el árbol. ¿Dónde está el equilibrio? ¿Cómo? No sé. Yo he hecho cosas como muy, muy drásticas así. Soy muy ariano también. Sí. Hace 2 años me compré una casa en Cerdeña, ¿no? En un mar increíble, en una isla en Italia y demás, impensado para mí, impensado en otro momento de mi vida. Y no es la mejor decisión financiera esa que hice. En mi modelo anterior es, si yo lo pongo en un banco y una inversión y bla, 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 esto es un retiro. Ver un resultado de eso. Y dije, si bien no es una mala inversión, obviamente esto es parte de saber finanzas, es un tipo de movimiento que a mí me invita, para no decir obliga, a mi conciencia, a que eso está ahí, si está ahí lo tengo que usar. Entonces, literal, es el 3er año en donde yo me separo 1 mes y medio de vida para ir a disfrutar ese lugar. Claro. Entonces, me obligué a meterlo a la agenda y los primeros comportamientos suelen ser un poco forzados en la vida hasta que la mente le pierde el miedo y de repente, estoy 1 mes o 2 meses en Cerdeña y mi vida igual se acomoda. Igual no pierdo cosas, voy ganando. Yo soy muy drástico, obviamente fui haciendo cositas más pequeñas, este fue como mi salto de fe ahí, como a ver qué pasa si yo invierto en bienestar, cómo retorna, y claramente retorna. Sí. Y esto obviamente lo podemos bajar a una escala más pequeña e ir haciéndolo con cosas más pequeñas. Claro, pero con esto nos metemos ya de lleno en el enfoque, ¿no? Porque vos decías, ¿qué pasa si saco esto y me dedico a ir un tiempito a mi casa en Cerdeña? Cuando queremos lograr algo, ¿nos falta algo de información o es que nos sobran opciones, nos sobran distracciones? En un momento te escuché decir a vos que para lograr algo mejor es preguntarte, ¿esto que quiero hacer me acerca o me aleja de mi meta? ¿Cómo es? A ver, es una buena pregunta. Mi tendencia, a medida que pasan los años, es a que todas las cosas que planteaste pueden ser todas al mismo tiempo, inclusive. Sí. Che, me falta información, estoy bien, me falta estructura, soy ignorante en este tema, es un sueño del ego. Pueden ser todas. Probablemente en todo lo que yo hago, todas son correctas. Siempre la luz y la oscuridad, el inconsciente y consciente están ahí pulsando en lo que soñamos, creamos. En cuanto a esta pregunta, todo depende a qué rubro la estemos dirigiendo. Pero yo considero que de forma genérica, si vos decís que querés ciertos sueños o vivir ciertos escenarios, no pensemos solamente en crear proyectos o negocios. Sí. Yo quiero tener una casa e hijos. Yo quiero vivir de escribir un libro o de un podcast. Yo quiero vivir en el campo. Yo quiero un modo de vida más lento. La pregunta que tenés que hacerte es, ¿los comportamientos que yo estoy haciendo en mi día a día a mí me acercan esos ideales que yo tengo o me alejan? Porque si yo digo, yo quiero tener capacidad pulmonar para subir esa montaña, es en el día a día voy a revisar mi comportamiento pequeño. ¿Qué hago? Fumo. ¿Va en contra de la capacidad pulmonar que digo que necesita para esa vida? Sí. Claro. Entonces, quizás, y el error más grande del ser humano es que se enfoca en la montaña y no en generar condiciones para sobrevivir la montaña. Entonces, ¿qué necesito? Me puedo ocupar de generar condiciones, mi pulmón. Bien, ¿de qué otra condición me puedo ocupar ahora si todavía no llegué a la montaña? Porque no está al medio, porque la montaña está lejos. ¿Cómo es mi mente de montanista? Sí. ¿Cómo voy a afrontar? Entonces, la magia más importante y la menos valorada, ¿sí?, es la actividad pequeña en el día a día. Hay una creencia de que uno tiene que hacer grandes actos
Para mí, cuando una persona tiene que hacer grandes actos, es que se postergó y no se escuchó mucho tiempo. Entonces la corrección es altísima. Sí. Es como, de repente, me agarró una enfermedad de los pulmones, de repente tengo que dejar el cigarrillo de un segundo para otro. Y ni siquiera por propósito, sino por miedo. Entonces incluso lo que me llevó a accionar ni siquiera fue mi propio amor propio, sino que ahora lo que me hace accionar es que tengo una gente que me está coaccionando ahí, que está ahí de forma violenta y amenazándome, entonces activo porque el exterior me lo pide. Empezar a variar que el agente de cambio sea el mundo interno y no la presión del mundo exterior. Porque si este se corre, este va a estar determinando todo el tiempo el rumbo de mi vida o cuándo tengo que hacer las cosas. De a poquito, una escucha más diaria, mucho más pequeña y es menos desgastante. No reaccionar al mundo interior, pero leerlo para ver qué estamos reflejando internamente. Sí, el mundo exterior es un espejote. Claro. Es un holograma. Pero este es el proyector. Exacto. Entonces, eso no se nos tiene que olvidar. La lectura que estés haciendo del mundo es la lectura que estás haciendo porque está instalada dentro del proyector. Entonces, ¿estamos creando una nueva realidad o estamos sintonizando una que ya existe? Un poco más metafísico, ¿verdad? Probablemente las dos al mismo tiempo. Porque si ya todas existieran y todo fuese rígido, el universo ya tendría un fin. Claro. Entonces son las dos. Determinista, ¿no? Sí. Entonces yo creo que si este fuese un micrófono y este es el principio y el final del universo, está dividido en un montón de capas, este micrófono, ya hay cosas pasando, pero que están en movimiento y en evolución. Sí. Entonces lo que me puede pasar es que yo esté en este movimiento evolutivo que va creando realidades, o que las va profundizando, que las va perpetuando, depende cuál sea, o lo puedo estar haciendo en este nivel. Cada nivel tiene formas distintas y las formas son equivalentes a las experiencias que te hacen vivir. Entonces, dependiendo de la conciencia que tengas, es la forma con la que conectás, con la frecuencia vibracional con la que conectás, por ende la experiencia o el medio que se utiliza para llegar a esa sensación o experiencia. Y la forma es interesante trabajarla. Suponete que acá no le vamos a poder escapar a las 3 dimensiones. Sí. Y que tenemos un plazo máximo de vivir como seres humanos. Algunos la romperán y llegarán a los 200 en breve, otros promedio 60, 70, pero tenés más de ahí no va. Sí. Volar no podés volar. Entonces está lo que el sistema te permite. Después, bueno, podemos ver qué permite, qué no, ¿no? Pero, claro. Lo que la biología me permite, ponele. Y que también la podemos ir evolucionando, pero lo que por ahora me permite. De lo que por ahora me permite la vida, yo puedo hacer un montón de escenarios totalmente distintos. Puedo conectarme con un montón de frecuencias. Entonces, la vida me permite cierto escenario, pero yo ese escenario lo puedo vivir de muchas formas. Entonces, empezar a elegir de qué forma querés vivir los escenarios. Okay. ¿Querés conectarte con amor con una persona? Lo puedes hacer a los golpes, lo puedes hacer gritándote, lo puedes hacer sin límites y siendo un servicio al otro o manipulando al otro. Lo puedes hacer expresando amor, lo puedes hacer con servicio ilimitado. Lo puedes elegir, por ejemplo, de qué forma expresas amor o te conectás. De qué forma te conectás el dinero y lo vivís. De qué forma te conectás con el placer. El mundo para mí de la espiritualidad lo que permite es la capacidad de empezar a cambiar las formas, porque no es lo mismo en el mundo de las formas que vos te den un abrazo, que te den un grito, para experimentar como ser humano lo que es la conexión con un otro. Entonces elegir la forma cambia la calidad de vida totalmente. Y en ese camino de crear realidad, ¿cuál es el rol del sistema nervioso? Digo, ¿se puede crear algo distinto viviendo siempre en estado de supervivencia? Todos los sistemas están conectados. Por eso yo creo que como todos los sistemas están conectados, tenemos casi que infinita cantidad de formas de entrar al ser humano para que empiece a generar realidades distintas. Algunos van a conectar con el cuerpo y van a usar todas las herramientas corporales que existan, desde movimientos, danza, expresiones, hasta cómo hago que mi nervio vago funcione de cierta manera o mi sistema vegetativo responda de cierta forma. Entonces o lo respiro o le bajo el cortisol. Bien, un mundo, un lenguaje súper válido y súper importante. Algunos van a hacer mindset 100%, mind over body, ¿no? Es mente sobre cuerpo. Y van a querer ir con toda por ahí. Otros a escuchar su intuición. Otros a poner toda su fe y certeza en que hay un Dios que tiene algo muy planeado para mí perfecto y me entrego. Otros al determinismo y a la suerte. Digo, siempre todos van a llegar al sistema. Entonces, volviendo a esto, cuán importante es. Lo que es importante es el equilibrio, siempre.
No sé si solo en la biología. Creo que mientras más elementos metamos mejor. El equilibrio entre cómo me alimento, el equilibrio entre cómo respiro, el equilibrio entre cómo percibo con tanta defensa y tanto nerviosismo la realidad, el equilibrio en cómo pienso, cómo me acerco pensando a la realidad, el equilibrio en qué acciones hago. Eso es lo más complejo, porque el equilibrio se pierde de forma continua. A mí me sirve mucho soltar esta necesidad que viene dada, ¿no? De controlar. Cuando vivimos en un estado de estrés porque la gente, que el otro, que no sé qué, parar un poco y decir, ¿por qué tiene que hacer lo que yo quiero? ¿O por qué tiene que parar de hacer tal cosa que a mí me molesta? Total. Soltar el control es como que baja el estrés sin hacer nada, sin esperar que el otro cambie. De hecho, es la clave. Es la clave. Es la llave. O sea, yo creo que hay llaves muy maestras. Sí, Después hay llavecitas. Una de las llaves maestras es la aceptación. Claro. O sea, porque la contracara del control, en realidad... Porque el control es como la cara negativa, ¿no? Quiero controlar para garantizar resultados. Y la otra contracara del control en realidad es la aceptación. La aceptación no interpretada ni medida como estar de acuerdo. Ni siquiera tengo que estar de acuerdo para aceptar. Claro. Eso es muy importante. Puede no gustarme e igual aceptarlo. Vos tenés tu forma de pensar y yo la mía y está todo bien. Exactamente. Entonces, incluso tus acciones pueden llegar a dolerme y puedo trabajar la aceptación. Entonces, la aceptación no tiene que ver ni con rendirse ni con estar de acuerdo. Pero te voy a hacer una llave que no es tan popular y que a mí me parece muy importante aceptarla. Y que es, si le querés hacer un 2.0 al proceso de aceptación, también le tenés que hacer un compromiso emocional de aquello. Un compromiso emocional con aquello que no estoy de acuerdo y no me gusta. Sí. ¿Y qué significa esto? Y esto lo estoy trabajando mucho en empresas, ¿no? Pero imagínate que nosotros somos compañeros de trabajo. Y lo que nos sucede es que yo no te puedo controlar a vos, no me puedes controlar a mí, no podemos controlar los números, solamente podemos gestionar cosas. Pero suponete que vos tenés una forma de accionar que es completamente distinta a la mía. Si yo encuentro que no estoy de acuerdo en tus metodologías y quiero no controlar, lo que puedo hacer es saber que no estoy de acuerdo, pero que si acordamos algo, dejar lo mejor de mí en esa acción en la cual acordamos. Claro. Porque si no, el mundo es imposible que lleguemos a un lugar más evolutivo. Entonces, aún no estando de acuerdo, si acordamos nosotros que vamos a ir por cierto camino, tengo que dejar lo mejor de mí. Porque si no, en el fondo, es una mentira que yo te acepto como sos. Entonces, no estoy de acuerdo. Entonces, vamos a ir por esta estrategia, ¿no? Pensando en trabajo, ¿no? No vamos a ir por mi estrategia, vamos a ir por la tuya. No le voy a quitar mi compromiso porque no salió mi estrategia. Es más, le voy a dejar el mismo nivel de compromiso y responsabilidad que lo haría si hubiésemos ido por mi estrategia. Y de esa forma yo creo que se empieza a construir un mundo mejor también. En la aceptación de la diferencia, pero también en que mi compromiso para con tu vida, que es distinta, también esté a disposición. Es algo así como lograr una armonía aunque estemos en distintas sintonías. Sí. No puedo contribuir solamente en lo que yo estoy de acuerdo. Okay. Porque es un mundo muy tirano. Si no, todo sería lo que yo quiero. Sí. Claro. Y el error más grave de la espiritualidad, porque como la espiritualidad parece buena, y parece meditativa, y parece armoniosa, no es nada de eso, sino que busca esas cosas. Y no es lo mismo lo que algo se busca que lo que se es. Es como decir, el ser humano, Dios encarnado en la tierra, sí, busca ser Dios. Mientras tanto va trabajando todas sus imperfecciones en su camino de héroe o heroína. Entonces no confundir la búsqueda o el resultado al cual llega con lo que se es mientras. No confundir el potencial con lo real. Claro. Entonces la espiritualidad y la conciencia tienen muchísimo potencial. En el medio, humanos. En el medio, humanos con luz y sombra, yin y yang. Entonces creo que es re importante como aterrizar este concepto para encontrar ese equilibrio, ¿no? Sí. No quiero marearlos con tantos conceptos. Es lo que decís de pies en la tierra, cabeza en el cielo. ¿Viste? Hay que bajar a la realidad, hay que reflexionar sobre las cosas, hay que integrar todo eso. Sí. La gente que no entiende por qué el enfoque mental altera los eventos externos. Bien. Podemos meternos en un laboratorio, o sea...
me meto en un laboratorio. Hoy ya la física cuántica empieza a explicar lo que hace milenios se viene hablando. Nos podemos meter en un laboratorio simplemente para que el racional tenga su cuota de alimentación del ego de cómo funciona. Creo que igual es un error, ¿no? Yo no estoy diciendo que a mí me encanta la ciencia, me parece hermoso, pero creo que es un error en buscar verdades rígidas. Claro. Digo, vamos a empezar por algo muy básico. Primero, para develar cuál es nuestro nivel de ignorancia. Los seres humanos ven el mundo solamente a través de los colores. Claro. Entonces, el mundo que vos jurás que es rígido, verdadero, comprobable, empírico, es un mundo que se procesa a través de la luz. Todo lo que esté más allá de la velocidad de la luz o en ritmos que son mucho más inferiores no son parte de tu realidad. ¿Qué sucede? Avanza la tecnología y podemos decir, no sé, anda un hombre de las cavernas, una mujer de las cavernas, y te decir, no lo veo, no existe. Y lo inexplicable es fábula. Claro. Voy generando más avance tecnológico y digo, ahora entiendo por qué el sol me quema, porque existe algo que es un rayo ultravioleta. Ah, pero yo no lo veo, no lo sentía. Bueno, veo los resultados. Tu realidad juras que es ese espectro que percibís nada más. Sí, y no entendés el por qué vivís lo que vivís. Claro. Me voy al spoiler de la peli. En el mundo metafísico vos no entendés por qué vivís la vida que vivís o la que creaste, porque ves el resultado pero no entendés el mecanismo. Claro. Entonces, en el mundo sería, me quemé con el sol, pero no entiendo el mecanismo. La metafísica viene explicando hace miles de años el mecanismo, lo sabemos. Lo que pasa es que a medida que va evolucionando el ser humano, va encontrando tecnologías que se lo acerquen a explicar. Crea un aparato que es capaz de detectar los rayos ultravioletas para entender que cuando llegan a tal intensidad te lastiman. Bien, algo que no estaba en tu espectro lo incluiste como una nueva verdad y ahora que conoces algo que no conocías porque eras ignorante, podés elegir cómo administrarte en esa Matrix. Claro. Me pongo al sol, no me pongo al sol. Bla, bla, bla. ¿Cuánto tiempo? Bien, ¿no? Volviendo a cómo podemos comprobarlo en el aspecto científico, yo le diría a la gente, bueno, vayan a investigar, tómense el tiempo, ¿viste? Cuando uno quiere negar algo, es como tómense el tiempo de fundamentarse y vayan a ver, por ejemplo, los experimentos de la doble rendija, Sí. en donde podemos entender, por ejemplo, que existe la multidimensionalidad, el mundo paralelo, que algo se puede comportar como onda, como partícula al mismo tiempo, que una forma muy reduccionista sería, y yo no quiero caer en eso para defender mi postura, sería que el observador está construyendo la realidad. Porque el trasfondo de ese experimento es que en realidad el problema es que cuando observamos, nosotros medimos. Claro. Y cuando vos medís, lo que haces es congelar en el tiempo las cosas. Y es un problema porque no es real. Es como si yo te sacara una foto y hiciese una construcción completa de tu ser porque te saqué una foto. Ese es el problema de la ciencia. Incluso cuando nosotros medimos velocidad, esto es algo que me encanta de la matemática, ¿no? Sí. Imagínate que vos medís la velocidad, ¿sí? Y decís, che, yo quiero entender cuánto tardaste vos desde Buenos Aires hasta Mar del Plata. Y en un lugar, y en un momento, y decís, bueno, más o menos usé 120, fui a 120 kilómetros por hora, acá bajás 60 y demás. Pero si yo te tengo a un corte, en el momento que estás pasando justamente por un punto específico, ¿cómo sé a qué velocidad estaba yendo? Claro. Entonces, cuando hago recortes de la realidad, tengo interpretaciones de tiempos y espacios muy específicos y puedo decir, no, vos vas a 100 kilómetros por hora. No, en ese instante iba a 100 kilómetros por hora. Si me hubieses medido después, capaz estaba en Después 110 varía. y hubiese Claro. estado en otra realidad. Exacto. Hubiesen aplicado otras fuerzas. Sé que me puse muy nerd, pero estamos trayendo a los Sí, sí. racionales No, pero está arriba de la bien, mesa. Porque la ciencia, viste, dice y se desdice todo el tiempo y lo que ahora acepta como realidad hace 500 años era una locura. Pero creo que la ciencia de a poquito, sobre todo con la física cuántica, está empezando a aceptar conceptos de la antigüedad, del hermetismo, de la magia, de la alquimia. Sí. En realidad la ciencia es hija de esos conocimientos. Mira, la metafísica dice como primer concepto el universo es mental y todo está creado en una gran mente universal. Hace menos de un año salió una medición que dice que el ser humano interpreta la realidad unos 80 nanosegundos antes de entrar a esa misma realidad. Sí, lo escuché eso. Entonces, Sí. estamos diciendo, ¿cómo es que yo procesé primero una realidad a la que todavía no ingresé? ¿Que vi el futuro? Entonces, ahora me decís, ¿dónde estamos? ¿Qué es lo que no podemos responder todavía? Y yo tengo mis teorías para las cuales no podemos responder, en donde los racionales se agarran a un palo, ¿no? Es que
nosotros podemos estar explicando ahora el mundo micro, el mundo ínfimo, el mundo muy pequeño estamos explicando ahora, que es el mundo de la partícula, de la onda, el mundo de los quarks, de los gluones. Sí. Ahora, si yo veo un edificio, el edificio, por más que yo deje de observarlo, está ahí. Entonces, en donde se está chocando hoy la ciencia es que, lo puedo explicar en el mundo micro, pero cuando lo quiero llevar al mundo macro, pareciera que estas reglas no me aplican. Sí. Para mí, hay una forma muy sencilla de explicar. Es que, como hay muchos observadores sosteniendo el edificio, sí, el edificio tenés que movérselo absolutamente a todos los observadores. Claro. Entonces, porque la construcción de la realidad es comunitaria también, y es una construcción masiva. De hecho, la cultura, la música, las fronteras, todos son construcciones masivas que están determinados todo el tiempo cómo interpretan la realidad. Porque entendemos eso, no nos metemos en esas conspiraciones que nos llevan a pensar que la élite controla el mundo, que lo que está pasando. No porque no sea real, sino porque si le damos atención, sí, lo hacemos real entre todos. Total, total. Yo me acuerdo que hace muchos años le habían hecho una entrevista al Dalai Lama y decían, ¿y qué opinas del hambre en el mundo? Y él dijo, ¿qué hambre? Entiendo que, obviamente, que alguien que lo escuche y dice, no, pero yo lo veo, es un ilógico que me responda esto, entiendo desde dónde los trasciendo. Que esto no es ponerse en un lugar de niego la realidad, sino que elijo qué construyo. Claro. Que no es lo mismo, ¿no? Porque si no, entonces vos sos un negacionista. Es como, no. Yo tengo 100 puntos de energía desde que me levanto a que me voy a dormir. Y yo tengo que poder elegir cómo distribuyo esos puntos. ¿A mí de qué me sirve destinarle puntos a lugares que a mí no me construyen? Yo mis puntos se los entrego a cosas que constituyen o construyen o hacen bases de vidas que quiero encontrar. ¿Para qué me importa ver qué está pasando, qué va a pasar en el mundo? Yo siempre solamente nutro aquel lugar con el que me quiero encontrar. Puede existir probablemente, porque por correspondencia, si el 98% de las cosas que hacemos son inconscientes y el 2% son conscientes, hay un paralelismo entre que el 2% del mundo es el que maneja el mundo y el 2% es inconsciente y es manejado. Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Es como creer que el presidente que está de turno no te representa. Te representa porque es un espejo exacto de la sociedad que lo pone ahí. Pero nosotros fingimos demencia todo el tiempo, entendiendo que los eventos externos no están ligados a nosotros. Puede ser que los trasciendas. Puede ser que yo ni siquiera pienso en términos presidentes. Listo, si no pienso en términos presidentes, no tomo mis decisiones en base a ellos. Tomo mis decisiones en niveles más superiores a ellos. Vivimos en esta realidad, pero no nos sometemos a ella. Es vivir dentro del juego, pero no ser del juego. Creamos realidad propia dentro del juego. Esa es un poco la idea. Qué difícil que es interesarse en estas cosas, ¿no? Porque que te sea fácil, que te sea difícil hacerlo, el camino, ok. Pero tener un interés en crear tu realidad, en un camino para transformarte, para ser una persona mejor, decidirlo, yo creo que ya te pone en otro lugar. Sí, bueno, decidirlo te pone en el lugar de protagonista. Claro, tal cual. Entonces la diferencia entre que te lleve la masa, tampoco te vas a liberar de la masa. Estamos dentro de un planeta Tierra, sí. Tiene reglas. No, yo no creo que podamos salir de este sistema. No sé si es el propósito, pero de nuevo, formas de vivir mejor dentro de este sistema. Ser protagonista cambia totalmente las cosas porque es tu decisión. Claro. Incluso si vos conscientemente elegís, yo no quiero hacer ningún proceso evolutivo, pero elegirlo de verdad. Claro. Admiro si alguien también llega a esa conclusión, pero que lo elija de verdad. Sí. No por miedo. Claro. No porque le incomoda. Porque dice, ay, mejor esto. No. O sea, yo soy fan de la zona de confort. Soy muy fan de la zona de confort. De hecho, yo creo que la demonizaron a la zona de confort porque la tienen muy pocas personas. Y por eso la ven como algo malo. Y yo creo que uno tiene que buscar estar bien. Y eso es confortable. Uno tiene que estar bien con lo que hace, con lo que está pasando. Tiene que tener una cama cómoda, amigos cómodos, una familia cómoda. Y cómodo es que en realidad que fluye y no hay resistencia. Uno está cómodo cuando está de vacaciones, ¿no? Y esa misma actitud para mí uno la tiene que replicar en la vida. El hecho es que la gente vive en zonas de control, no en zonas de confort. Y las zonas de confort en las que viven las personas muchas veces es de
mejor malo conocido que bueno por conocer. Eso es una zona de control. Porque si vos descubriste que ya ese trabajo no te gusta, esa pareja no te hace feliz, la vida que llevas, cómo te alimentás, cómo tratás a tu cuerpo, ya no te gusta, vos el confort ya lo perdiste. Vos ya no vivís en zona de confort. Y te decís frases como, bueno, esta es la realidad y yo no la puedo cambiar. O una que no me simpatiza mucho, que es, bueno, yo soy así. Sí. ¿Viste? Puede ser así, puede ser de mil maneras, podés cambiar todo el tiempo. Cuando lo decís, como no lo puedo cambiar, me refiero. Sí, totalmente. Para mí esa frase está buenísima si vos estás muy feliz con tus resultados. Claro, ahí. Pero no cuando te duele algo que sos. Sí, o cuando vas hiriendo a todas las personas sin parar, ¿no? Claro. O sea, obviamente yo no tengo control sobre cómo el otro interpreta el mundo y hay cosas que voy a hacer con toda la mejor intención del mundo y van a herir. Y también a veces hiere muchas veces la vida hiere la no sincronización de tiempos. Sí. Yo te puedo decir algo que puede ser muy verdadero y muy útil para vos y ahora te puede doler muchísimo y 3 años después decís, ahora entiendo. Digo, me ha pasado, no lo digo, me ha pasado hacia mí. Cosas que me han dicho que no están fuera de mi alcance intelectual o de conciencia para entender, me han dolido mucho, he proyectado y después con el tiempo digo, tiene razón esa persona. Entonces digo, vamos a herir de mil formas, incluso siendo amorosos, también vamos a herir siendo dañinos. Todo lo que representa rigidez, en realidad, no suele ser una buena opción porque entra la ley número 3, que es vibración, y todo en el universo está en continuo movimiento, transformación y cambio. Claro. No existe nada rígido en el cosmos. Si vos querés ser rígido de ideas, rígido mental, rígido de cuerpo, rígido de metodologías, decir esto lo hago así hace 25 años, a mí me da mucho miedo. Me da una persona que tiene mucho miedo, que está agarrada a mucha escasez, está agarrada a muy poquito. Sí. Y estar agarrado a muy poquito genera muy poquito también y te hace vivir muy poquito. Te hicieron creer que el metro cuadrado es lo máximo que puedes aspirar y lo agarrás con uñas y dientes y para que disfrutes todo tenés que soltar el metro cuadrado. Desde tu experiencia con la gente, ¿cuáles son los mayores desafíos que tiene la gente para llevar a cabo lo que quiere en la vida? ¿Y cuáles son los desafíos que tuviste vos? Desafíos que tuve yo y sigo teniendo. ¿Te cuento? ¿Tenés 2, 3 horas más? No, sí, literal, un montón. Porque vivir es un viaje evolutivo. Claro. Que todo el tiempo te está invitando a reversionarte. Yo no lo quiero poner como vivir es la superación de obstáculos, porque eso no es vivir. Nosotros vemos las cosas como obstáculos porque determinamos que son obstáculos. Y no porque son o procesos, o momentos, o cosas que hay que dejar morir para que aparezcan nuevas. Te puedo decir muchas del mundo familiar, las cosas que he tenido dificultades, del mundo vincular, del mundo de la salud y el cuerpo físico, del mundo del emprendedurismo. Todas convergen en mi ser, ¿no? En yo como proyector de esa realidad. Aprender que valgo. Son las cosas que tenemos que atravesar como seres humanos. Aprender que valemos, que somos dignos de recibir amor, que lo que tenemos para aportar al mundo es oportuno, es valioso, es digno, que no tenemos que saberlo todo, que no sabemos cómo funciona el futuro, que el futuro es predecible solamente cuando vos sos inconsciente, porque vas a hacer más de lo mismo. ¿Qué otros desafíos? La carencia. Claro. Pensamientos pequeños, carencias, pensamientos competitivos, envidiosos, no compasivos. La cosa es que tuve que ir aprendiendo y sigo todavía teniendo que aprender. Hiciste tu nigredo bien profundo. Y lo seguís haciendo. Y seguirá. Mi cuerpo fue una gran escuela, sí, porque yo estaba totalmente desconectado de mis emociones. Era muy rápido mentalmente, intelectualmente, pero no te escuchabas. No había ni un puente corporal ni emocional. Y eso explotó por los aires en un momento. Yo lo resumía... ¿Te afectó la salud? ¿Te mató? Casi me mata. Tuve 3 años en el pozo más oscuro de mi vida, que es pesar 45 kilos, desangrarme 17, 19 veces por día. Sí, tengo la experiencia de no haber dormido durante 5 meses y cuánto te puede afectar la psiquis eso. Que se interrumpan todas tus actividades en el medio de estar planeando renunciar a una nueva vida.
que los médicos me digan que lo que ellos conocen como métodos no pueden determinar ni el origen ni la cura de lo que tengo. Entonces estoy más o menos como, bueno, vamos viendo que... ¿Y ya estabas en este camino en ese momento? ¿Un poco? Sí, no recontra, porque yo... ¿No querías mandar toda la mierda? Así que aprendí, no me sirve para nada. Se puso todo a prueba. Se puso todo a prueba. Pero en realidad, ¿sabes lo que se puso a prueba? Tenía el conocimiento, le voy a poner un ejemplo muy No lo tonto. encarnabas. Sí. Suponete que yo tengo un lavarropas en casa. De hecho, tengo uno en la terraza, ¿no? Pero lo que yo me había leído era el manual del lavarropas. En un momento lo que se te dice es, listo, ¿lo sabés el manual? Ahora usalo. ¿Entendés la estructura? Ahora usalo. ¿Y qué te va a pasar? De repente, en el uso te vas a dar cuenta que sin querer metí una media amarilla en un montón de ropa blanca y que tenito las medias. Y que puedo entender la consecuencia de mis acciones y hacia dónde va y cuáles son los costos que tiene mi ignorancia. Entonces, claro, vos podés saber las dimensiones, Dios, teorizarlo, explicarlo muy bonito de arriba, abajo, darlo vuelta, las metodologías. Pero si vos no pasaste por tener la ropa, saber que los días de lluvia no se seca, que tenés que después tener un lugar para el guardado. Digo, viste que te parece muy loco, se explican cosas muy simples. Sí, pero hasta que no lo encarnás no... Sí, yo aprendí a usar el lavarropas. No lo enterás. Y después hay muchos más electrodomésticos. Y ahora estoy aprendiendo a usar otros electrodomésticos. Estoy leyendo los manuales para ver cómo se usa. Pero a todos nos pasó eso porque yo cuando empecé a estudiar estas cosas al tiempo pensaba, ya tengo la información que con esto, y tiempo después digo, no sabía nada. Sí, se sabe, se pone a prueba, ¿viste? Y ahí viene el intercambio con... ¿Por qué es tan lindo, es tan linda la realidad? Porque te pone a prueba la teoría. Sí. Y no solamente te la pone a prueba, te la mejora. Porque lo importante no es solamente... Lo empírico, decís, sí, ¿no? No solamente lo empírico que vos domines, que no tenés que poner una media amarilla, sino qué te pasó cuando viste que teniste todo. Tu reacción ante eso. Te castigaste, te diste muy duro, te juzgaste, te reíste, te pareció un gran momento, te pareció una oportunidad. ¿Cómo aprendes también? Entonces, hay una variable que es re importante, que es una que estoy incluyendo mucho en mi vida, es ¿cómo aprendo? Que antes era acumulo conocimiento, después es esto lo tengo que integrar, es un proceso recontra duro, y ahora es quiero empezar a elegir cómo aprendo. Y yo quiero aprender pasándola lo mejor posible. Sí. Quiero entendiendo como base fundamental que el drama no es parte de la ecuación. A mí me está pasando últimamente que, obviamente, si me pasa algo malo, no porque uno esté en este camino, paz y amor no me afectan. La primera reacción me afecta. Pero lo que estoy trabajando es salir de ahí rápidamente, no entrar en modo víctima, ¿viste? Y una frase que tengo últimamente es abrazar al dolor, pero no como decías antes, que es como un romance con el dolor, que es bueno, sino por algo está, vamos, ¿entendés? Pero me encanta la palabra afectar, porque tiene que ver con efecto y tiene que ver con causas y tiene que ver con transformación. La vida te tiene que afectar, el otro te tiene que afectar, lo que le pasa al otro te tiene que afectar. Afectar significa que el otro o lo que está sucediendo me da la posibilidad de transformarme. ¿Cómo te afecta es otra cosa? De hecho, tenemos dos posturas. Podemos ponernos en un lugar menos co-creador y pasan cosas malas y a partir de eso aprendo, bla. O en realidad, lo que yo momentáneamente considero como malo es falta de información porque no sé cómo me transforma. Claro. Entonces, si le preguntás al Nico a los 23 años, 22 años, que estaba muy enfermo, decís, esto es algo malo que me está pasando, dice ese Nico. El Nico hoy que tiene 38 años dice, lo que le pasó es espectacular, porque lo transformó y le hace vivir una buena vida. Por eso todo, aunque nos cueste ver, porque cuando pasan eventos, para nuestro nivel de conciencia actual hay problemas. Para el siguiente nivel de conciencia eso ya no es un problema. Claro, yo no cambiaría nada de lo que me pasó. Y no lo digo desde la vertiente New Age de, no quiero cambiar nada. No, realmente si no hubiesen pasado las cosas que pasaron, no me hubiese transformado. No quita que no duela, que no incomode, que no estemos perdidos, que no sepamos cómo dejarlo integrar. Pero problema es solamente problema para tu nivel de conciencia. Para el siguiente nivel de conciencia es escalón. Sí. Entonces, por lo menos, permitite decir, esto que momentáneamente mi mente interpreta que esto es malo o problema, es porque en realidad no sé a dónde me está llevando. Pero antes, no me echaron de trabajo, no me rompieron el corazón,
los sueños que me propuse no se cayeron y mi vida la construí hasta acá. Ah, sí, no salió todo como yo quería. Incluso las cosas que me dolieron me trajeron. ¿Y si esto es lo mismo? Es obvio que va a ser lo mismo. Entonces te pones más flexible y ya que el proceso es incómodo y doloroso, no le sumás tu obstaculización de ser. Es como, si te chocaron el auto a la puerta y está este auto, no te puede llevar hasta allá, y es un dolor de huevos que no te pueda llevar y tenés que resolverlo, no le sumes el peso de tu ser. Exacto. Digo, ya está pasando eso malo. ¿Para qué te enojás y te quejás y gritas? Son dos problemas. Claro, que no sabemos si es malo, pero incómodo. Claro. Entonces yo llamarlo incómodo, sí, doloroso, me cambió los planes. Lo que nosotros llamamos malo es lo que te cambió los planes del control en realidad. Sí. ¿Y cómo distinguimos si la vida nos está diciendo, pará, por ahí no es? ¿Viste? ¿Nos está poniendo a prueba o qué? ¿Cómo identificamos? Por acá no es. Porque muchas veces seguimos por tercos, ¿viste? Porque esto es lo que yo quiero hacer y no lo analizo. Yo no lo sé, yo creo que no lo sabemos. No lo sabemos. Para nada. Siempre pienso en un ejemplo. En el camino nos damos cuenta, digamos. ¿O no? Yo pienso en el ejemplo de... Me encanta, hay un cantante de blues jazz que se llama Charles Bradley. Me encanta. Sí. Es un negro gigante, así que se transpira todo, cantando en vivo, y debe tener casi 70 ahora, ¿no? Y el tipo durante muchos años de su vida iba a fiestas de 15 y casamientos para cantar, y hacía muchas imitaciones de James Brown y demás. Pero su sueño era como su disco, su gira, ¿no? Sí. Y él cuenta en una entrevista que él estuvo a punto de dejarlo todo, porque ya tenés 62, ya no la pegaste, ¿no? Hace 30 años, claramente no. Y a los 63 y medio lo descubre alguien en una fiesta de 15, él graba un discazo, y tiene unas giras increíbles, hermosas. Entonces, ¿qué pasaba si Charles a los 63 escuchaba esto de lo intentaste 35 años y no va? ¿Qué pasa si nunca aparece ese productor y se muere haciendo eso a los 80? Yo creo que... No sé si pasa porque... no creo que la historia de Charles sea exitosa porque sostuvo y le pasó, porque también es exitoso dejarlo si quería, sino como estar en paz con la elección que está haciendo al respecto. Y más que nada que la vida te encuentre siempre haciendo el contenido de lo que a vos te apasiona. Si es en un escenario en River, buenísimo. Si es en un barcito, buenísimo. ¿Por qué no cambia tanto la experiencia? Si vos no estás hoy en el barcito, tampoco vas a estar en River. Claro. Tu ser siempre está en la falta. Entonces, ¿cómo sabemos si somos cabeza duras? ¿O la vida nos dice que es por otro lado? No lo sabemos. De hecho, yo a veces trato de pensar en todas las personas que les conté cuando yo trabajaba en recursos humanos que me iba a dedicar a esto. Y no sé si puedo contar más de 2 o 3 personas que me dijeron, dale, Nico, te va a ir bien. Claro. Tuve que ser muy cabeza dura. En el medio uno tiene que ir aprendiendo lo que no sabe. Capaz que Charles Bradley tuvo que aprender a vocalizar mejor mientras tanto. Y tuvo que aprender a cobrar mejor sus shows. Y elegir mejor a sus músicos, quizá. Y quizás la sumatoria de esos eventos lo hicieron de esa manera. No es que por ser cabeza dura, sin crecimiento interno, vaya a funcionar tampoco. Esa moda de hoy, ese FOMO, Fear of Missing Out, ese miedo a perderte de algo, hace que, sí, ahora voy, pero pará, primero esto, después miro esta cosita, estoy en Instagram. ¿Cómo hacemos para soltar eso que nos toma tanto, no? Foco. ¿Qué es la realidad? Foco sostenido en el tiempo. Claro. ¿Qué es foco? Energía enviada con propósito. ¿Qué sería esto? La energía no se crea ni se destruye, y la energía no tiene vida propia, responde a comandos. Sí. Un ejemplo muy, muy concreto sería, acá hay luces, y para que estas luces se hayan encendido, vos tuviste que apretar un botón o un comando para que la energía se desplace hasta allá y llegando a la luz ilumine un espacio. Entonces, para que esta luz ilumine, hubo una determinación con destino, con un propósito para que suceda algo. Entonces, cuando nosotros diversificamos demasiado el foco, imagínate que vos tenés 100 watts, lo que haces es darle, y tenés 10 objetivos, es que le das 10 wattsitos a cada uno. Y no llegas a ningún lado. Sí, y puede estar bueno,
Pero generalmente hay una relación directamente proporcional entre el tiempo que te llevan las cosas y el foco que le pusiste. Claro. Por eso generalmente consiguen más rápido las cosas las personas obsesivas. La metáfora del martillo y los clavos. ¿No? ¿Cómo es? Que tenés 10 clavos. Le pegás una a cada uno, no vas a meter ninguno. Pero si le pegás 10 veces a uno, ese va a entrar en la madera. Literal, me encanta. Lo tomo. Lo tomo prestado. Literal es eso. Entonces, yo creo que si unimos el foco a preguntarme en realidad con qué cosas me quiero encontrar, entiendo qué cosas me suman y no me suman. Si mañana yo quiero correr una maratón y a mí lo que más feliz me hace es la sensación post correr maratón, entonces hoy a la noche puedo no ir a la fiesta. Es un problema de la nueva era, lo que la nueva era considera sacrificio para, ¿no? Y va a ser un problema porque primero le ponen la palabra sacrificio. Y en realidad no es sacrifico ir a bailar el viernes a la noche para correr el sábado. Vos no estás sacrificando nada, estás eligiendo una sensación, una experiencia superior. Por algo dejas de obtener esto ahora porque lo que obtenés después es más grande. Yo creo que el equilibrio en la vida es la combinación que logramos entre las cosas que nos incomodan y nos duelen gestionar y crear para obtener sensaciones enormes y más largoplacistas con intermitencias de placeres cortos en el tiempo. Y hay que aceptar las sensaciones que te da soltar esas otras opciones. Total. Sería como... Por ejemplo, yo estaría totalmente en contra de una dieta, porque me parece represiva, me parece que no escucha al ser humano, lo anula, lo esquematiza y elimina toda la ciclicidad que tenemos, los cambios hormonales que tenemos, los cambios emocionales que tenemos. Entonces si yo en líneas generales elijo alimentarme de cierta forma, porque me genera tal placer y felicidad verme bien, que entiendo que por momentos hay cosas incómodas que tengo que hacer para eso, ¿no? ¿Por qué? Porque es mucho más la ganancia que me da que el helado, si comiese helado todos los días. Ahora, ¿voy a eliminar el helado de mi vida? Para nada, ni está en mis planes. Claro. Entonces, la pregunta siempre es como, ¿cómo voy atemperando o mezclando los placeres cortos con los más elevados, por así decirlo? Y pasa algo muy mágico. Sí. Lo puedo llevar al mundo de la psiquis y al mundo de la realización personal. Jung decía que las personas que mayor profundidad lograban en la conciencia eran las personas que más en contacto habían estado con el dolor. Entonces, también, si vamos a la neurociencia, es la recompensa, que es lo que buscamos hoy. Nosotros hacemos cosas en la vida porque buscamos una recompensa. Tengo una pareja porque encuentro en recompensa abracitos, compañía, sexo, bla, comunicación, lo que quieras. Lo mismo un trabajo, dinero, realización. Entonces, las cosas las hacemos por lo que nos van a dar a cambio. Pero cuando las cosas implicaron atravesar ciertos desiertos de incomodidad, incluso de dolor y de compromiso, el pico que te da como ganancia es más alto que si el camino que transitaste fue extremadamente fácil y sin obstáculos. Claro. Entonces también no es que no te da, paga más, paga doble la casa. No es una dopamina barata. Total, es o un like y un comentario de alguien que te lo sube 2 segundos y empiezan las adicciones, o es decir, las redes sociales solamente las voy a usar 15 minutos al día porque el otro momento del día necesito hacer cosas que tienen que ver con mi camino. Este tiempo que le estoy destinando acá, ¿tiene que ver con mi camino? No. Bueno, ya que voy a usar las redes sociales, voy a eliminar todo el contenido que no me suma. Aquel que me hace compararme, aquel que me hace sentir menos. ¿Y cuál voy a dejar? Aquel que me resulte una herramienta. Me voy a elegir estos 4 podcasts, voy a seguir estas 5 personas que lo que hacen es sumarme herramientas para que me ayuden a sostener este proceso que me es difícil. Empezá a usar todos los medios a tu favor. Algo que me está resultando práctico últimamente es aprender a sostener esas sensaciones que uno busca salir rápido con la dopamina barata. ¿Viste? Encontremos un puente entre el mundo veloz de dopamina barata y el de nuestros abuelos, que era puro sacrificio, no escucharse nada, nunca parar para construir la casa ladrillo a ladrillo. Y creo que lo que nos puede ayudar en el medio encontrar las herramientas que te lo hagan más fácil. ¿Te cuesta ir al gimnasio? Llama a 2 amigos para que te hagan el aguante. Ponete menor resistencia. Total. ¿Te es difícil el dulce? No te dejes chocolates en la heladera. Digo, está bueno que en un momento el cambio de conciencia hace que no importa que esté el chocolate o no. Sí. Yo lo puedo, pero facilítate la vida.
Entonces, y le voy a poner un ejemplo de mi profe de batería, ¿no? Miren lo sencillo que es y lo transformador. Él me dijo, Nico, como tenés la batería seteada, no te invita a tocar. Y para que vos vayas avanzando, vos tenés que tenerla como aprender. Y aparte aprender batería, unas complejidades. ¿Sos bueno? Estoy aprendiendo. Me divierto, me lo gozo y no tiene propósito para mí, en el buen sentido que no le pido que me dé nada más que placer y felicidad mientras expando mis capacidades neuronales. Pero miren este consejo bien interesante, que cambié el seteo de la batería para que esté tan disponible para mí que cada vez que tengo 10 minutos entre reuniones, yo agarro, me siento y toco 3 temas. Claro. Dejo todo y sigo. Es decir, que si yo me complejizo, conectar, enchufar, dar vuelta, no lo hago. Simplifiquémonos el camino para que alcanzar los objetivos sean más sencillos. ¿Te gusta lo dulce? Quítatelo ahora de la heladera. Dejate la comida preparada y toda trozada que cuando no tengas tiempo vas a tenerla disponible. Buscate una persona para que te acompañe a caminar alrededor, para que no tengas que estar vos solo. Buscate un mentor que te acompañe en el camino frustrante que es emprender un negocio. Digo, apoyate en los recursos que tiene la vida. ¿Por qué lo vas a hacer solo cuando es tan complejo conquistarse uno mismo, que es el mismo que generó este ser? Total, compro, estoy re en esa. Porque antes pensaba, no, tiene que costarme mucho, ¿viste? Tiene que, si no es difícil, no es valioso. Tienes que facilitarte el camino. Claro. Bueno, ahora sí te voy a presionar un poco, ¿eh? Dale. Ya que hablas mucho de las leyes herméticas, voy a tomarlas un montón como... hablo de eso. Sí. Años. Pero hoy te voy a cambiar un poco. Te las voy a tomar como pretexto para hacerte preguntas que vi en muchos comentarios de videos que hace la gente de cosas que le pasan el día a día y que a veces no se responden, entonces las voy a traer a las leyes universales. ¿Okay? Por ahí no tienen mucho que ver. Bien, las perdón, tocamos. te pisé. Mentalismo. Sí. Mucha gente siente que su mente es su peor enemiga. ¿Qué hace alguien para pasar de entender que todo es mente a sacar un programa de escasez que lleva años instalado? La mente es o nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo. Literal, coincido plenamente. Sí. Porque como el universo es mental y todo ocurre dentro de la mente, el mundo es interpretado por la mente. Entonces, ¿el mundo es infernal o es una cosa linda o es intermedia? ¿Dios existe o no existe? Bien, ahí estamos de acuerdo. El mundo mental es importantísimo y determina la calidad de la realidad. ¿Cómo salgo de un programa de escasez? En realidad es genérica la respuesta. ¿Cómo salgo de un programa? Claro. Primero tengo que entender que es un programa. Como primer paso. Y que estoy identificado con el programa. Y que lo que nosotros demonizamos como programas y los acusamos de ser limitantes, los programas son los que nos han permitido sobrevivir hasta el momento. Probablemente no sean nuestros, son aprendidos y son estrategias. Entonces, primero, hacer las paces con que la mente puede ser tu aliado o tu enemigo. ¿A dónde la quiero? Y la quiero mejor que sea mi aliada. Bien. Entonces, ¿tengo que luchar y dominarla? No, tengo que aprender a gestionarla. Tengo que hablar su lenguaje. Bien. ¿En qué está basada? ¿Dónde se apoya esta mente? En los sistemas de creencias. O sea, la mente no está en cualquier lugar haciendo lo que quiere. Está anclada en los sistemas de creencias que vos tenés. Perfecto. ¿Cuál es el primer paso? Revisar cuáles son los sistemas de creencias que tengo. ¿Sobre qué? Sobre todo. Sobre qué es el amor para vos, qué es el trabajo, qué es Dios, qué es la religión, dónde venís, la razón para la cual estás. ¿Vas a encontrar una verdad? No. Pero tenés que elegir cuál es tu nueva verdad. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Una persona que esté escuchando ahora, que esté enfrentada o enojada con un familiar. Sí. ¿No? Normal. Está peleado con un padre, una madre, un hermano, lo que sea. Cada vez que ese ser humano entra a su sistema la pasa mal. Entonces, ¿cómo suelto un programa, Nico? Porque debe ser re difícil. Es a ese familiar que está ahí y vos jurás que te ofendió, que te traicionó, que es mala persona. Matale toda la identificación que hiciste y la descripción que haces de esa persona y permitirle ser otra cosa dentro tuyo. Levanta el teléfono y decirle: a mí me encantaría tenerte en mi vida, a mí me encantaría que tengamos esta relación. Es decir, si vos estás esperando que el mundo exterior te dé las razones para que tu creencia pueda ser movilizada, entonces, ¿qué puede llegar a pasar? Puede ser que el otro cambie y hizo lo que vos querías justo y consideró en tiempo y espacio, puede ser que no le pasen 70 vidas. Entonces, empezar a cambiar de lo externo al interno.
lo que yo digo que el otro necesito del otro, lo que pretendo del otro, las situaciones lo tengo que generar yo. Yo quiero que el otro me pida perdón porque me ofendió. Anda vos a pedir perdón. Che, pero ¿cómo voy a pedir perdón si yo en realidad no... Bueno, perdón porque no puedo leer la situación de otra manera. Perdón por estar convencido que sos mala persona. Entonces, ¿cómo hago para vivir distinto si vos fueras esa persona que me traicionó, que interpreté, que me traicionaste? ¿Cómo hago para que nosotros tengamos un vínculo más lindo y vivamos distinto? Te suelto como el traicionador. Es una idea en la mente que vos me traicionaste. Claro. Ahora, si después me puedo responsabilizar, che, ¿qué límites no puse yo? ¿Qué cosas ignoraba donde permití que sucedan estas cosas? ¿Qué cosas no comuniqué a tiempo? Digo, porque si vos sos el causante de mis males, entonces yo soy una víctima irresponsable. Entonces, llevarlo a la carencia. Te entregué todo mi poder. Sí. Vos tenés el poder de mi realidad. Es que todo el tiempo nos encanta entregar el poder al exterior. Y qué obsesión por tener razón. Ah, Dios mío. en un mundo en donde no sabemos cómo funcionan las cosas, ni si es plano, si es redondo, si flota, si tiene gravedad, si es Yo tengo la conspiranoico verdad. o no, jugar a tener la verdad, o primero, tener la razón es creer que tenés la verdad, ¿no? Y la pregunta que siempre veo es, ¿a dónde te coloca tener la razón? Claro. Digo, te ganas, hace vivir mejor, te hace sentir más que otro, te Necesitas la validación del reafirma. otro. No es Claro. nada más estúpido que tener la razón. Es como, ¿razón de qué aparte? Bueno, la que viene es correspondencia, pero me la respondiste un poco porque decía, a veces nos esforzamos mucho en lo externo para cambiar algo, pero por algo es más efectivo enfocarnos en lo de arriba, en lo sutil, que en lo denso, en lo material. Sí, o en lo interno, ¿no? Claro. También, sí. Arriba, ¿viste? Como es arriba es abajo, Sí. como es abajo es arriba, como es adentro es afuera, como es afuera es adentro. Da igual. El otro me da la oportunidad de conocerme, entonces... si alguien siento que me traicionó, me ofendió, me hirió, me metió los cuernos, todas las cosas que pasan, ¿no? El otro es tóxico, el otro no se comunica, el otro no se expresa. Es, ¿quién sos vos cuando el otro es el otro? Claro. ¿Qué es lo que está saliendo a la luz todo el tiempo? Pará, y ahí viene la tercera. Vibración. Las personas escuchan mucho esto de elevar la vibración, vibra alto, ¿viste? Pero ¿qué hacemos para vibrar alto, tener la frecuencia alta, cuando vivimos en un entorno, trabajo, familia, noticias, que es densamente negativo, ¿no? Un poco con lo Creo que es uno de los grandes mitos de la espiritualidad, entender que la puerta de salida es la vibración alta. Creo que es un gran mito. ¿Qué significa esto? Vamos a lo más básico, que es vibrar. Vibrar es la forma en que se deforma algo. ¿Sí? Cuando algo se deforma, tiene una nueva forma. Entonces, todo el tiempo para acceder a nuevas formas tenemos que deformarlo. ¿Qué es deformar algo? Si algo estaba plano, si algo estaba en la nada y algo estaba en el vacío, yo lo agité, lo doblé, lo estrujé, le puse un sonido, le puse colores. Es decir, que lo que empecé a crear fueron ondas. Sí. Cuando hablamos de vibración, hablamos de crear ondas. Entonces, imagínate que el universo es una línea muerta. Sí. ¿Qué es ley de vibración? La deformé a esa línea. Es decir, le di movimiento. Dependiendo del movimiento que vos le des, es la realidad que estás creando. Claro. Ahora, hay muchas formas de vibrar. De hecho, el ser humano vive en un espectro vibracional. Vive en un mundo de colores. 570, 480 no sé, no quiero decir el dato exacto erróneo, cantidad de megapíxeles que tus ojos ven. Sí. Cantidad de sonidos que puedes procesar. Cantidad de percepciones que puedes tener. ¿Eso es la realidad? No. Tu maquinaria tiene un límite frecuencial. Todo lo que está arriba de eso no existe, no lo percibe. Todo lo que está abajo de eso no existe, no lo percibe. Así como vos no podés interpretar el canto de la ballena de un grillo. ¿Por qué? Porque no sabés interpretar y decodificar esa frecuencia. Pero se están hablando, se están comunicando, se están pasando información. Pero que existe, existe. Entonces, vibración y esto de elevar la frecuencia implica que tenemos que entender primero qué es vibrar, qué es estar deformando la realidad. Podemos elegir cómo deformarla, por supuesto. Es lo que yo decía antes de elegir la forma en que lo querés vivir. Yo elijo con qué voy a sintonizar. Exacto. Ahora, esto es como la luz. Para mí el ser humano tiene que tener un dimmer. ¿Viste? Es que esto que aumenta la intensidad de la luz o la baja. Mucha luz encandila. Nada, estás en total oscuridad. No siempre a todo momento querés estar en una habitación hiperiluminada, ni siempre la querés totalmente oscura. Tu capacidad de tener conciencia es poder fluctuar en todas las frecuencias dependiendo de lo que vos necesites ejecutar en ese momento.
Polaridad. Todo tiene dos polos, su par de opuestos. Sí. ¿De qué forma identificamos el punto de equilibrio entre polos para no vivir en una montaña rusa constante? ¿Viste? Por momentos estoy triste, depresivo, por otro estoy eufórico. ¿Viste? Esa bipolaridad. ¿Cómo? Te tienen que pasar las dos cosas al mismo tiempo. Para hacer como una interferencia destructiva y apagar ese... Básicamente, sí, Una como, cosa ¿viste? extraña, Como sí. sucede en el sonido, ¿viste? Todo se Sí. puede explicar con vibración. Sí, sí. Viste que hay personas que tienen tinnitus, ¿no? Y tienen ese ruido Sí. en el oído. Para que a veces lo dejen de escuchar, no es que les apagan el ruido, sino que les ponen un sonido en la misma frecuencia que al chocar las ondas parece que hay silencio. Sí, sí, sí. Pero está pasando un montón de sonido ahí adentro con esos aparatos y con esas frecuencias. Cuando haces que las frecuencias choquen, lo que aparenta es que hay Queda plana ahí. silencio. Claro. Lo que aparenta es que hay tranquilidad en la vida. Pero no hay tranquilidad, hay fuerzas en igual oposición. ¿Esto qué sería? ¿Cuánto espiritual? ¿Cuánto material? Ujú. Al centro. ¿Cuánto solo? ¿Cuánto en comunidad? Al centro. ¿Cuánto de ejercicio? ¿Cuánto de descanso? Al centro. ¿Cuánto de placer? ¿Cuánto de placer inmediato? ¿Cuánto a largo plazo? Al centro. Quien no entiende la ley de polaridad, todo el tiempo está persiguiendo estados. Y perseguir estados desgasta demasiado, todo. El cuerpo energético, el físico, el psíquico, el espiritual. Porque pasás a estar triste a estar feliz, saludable. Entonces es, me duele un poquito la espalda y al mismo tiempo estoy tomando mis suplementos. La vida. Hay que buscar ese equilibrio. Sí, estoy en pareja y encuentro mis espacios de soledad en mi casa. Ok. Equilibrio. Bien. Soy madre porque decidí tener hijos o padre y al mismo tiempo soy hombre-mujer. No dejé de ser esto. Equilibrio. Claro. Cuando nos identificamos, de tomar el último ejemplo, hace 30 años sos mamá. No, hace 30 años solamente te identificaste con un rol y cuando no le diste lugar a los otros roles, mujer, emprendedora, amiga, lo que sea, de repente se te acumuló todo eso y viene la crisis. Solo soy mamá hace 30 años. ¿Quién soy? Sí, te perdiste por completo. Los de la ley de atracción deben estar diciendo, por eso no me funcionaba el tablero de visión. Claro, pues no te identificás con la persona que querés ser. Te identificaste con lo que te pasó. Hay algo ¿viste? peor del Vision Board. Peor, y acá algunos me van a odiar un montón. Ahí tienen los comentarios para matarnos a todos. No pasa, bienvenidos, nada, es ley de sí. polaridad. Para que la ley de polaridad se cumpla, deberíamos tener 50% comentarios negativos, 50 positivos, Sí, sí. y ahí estaríamos haciendo Aparte bien nuestro trabajo. amplifican, así que... Totalmente. buenísimo. Amo los Vision Boards, porque nos permiten visualizar, proyectar y eso ordena hacia dónde quiero en la vida. Para eso, check. Bien. Polaridad positiva. Polaridad negativa es que cuando uno proyecta futuros, proyecta lo que no es y proyecta lo que no tiene. Entonces, cuando uno decide plantar un futuro, lo que se está diciendo es ¿qué camino contrario tengo que atravesar para alcanzar eso? Entonces, yo quiero ser empresario. Todo mi camino, bien, buenísimo, vamos para ese lado. Todo mi camino son todos los aprendizajes que tengo que hacer para convertirme en empresario. Claro. Entonces, los deseos representan la construcción del camino contrario que tenés que atravesar para llegar a ese lugar. Entonces, desear implica construir caminos opuestos a los que querés vivir, al menos inicialmente. Y si no haces las paces con eso, vas a pensar que el Vision Board no te funciona. Porque si vos sos escaso y usás el Vision Board y le pusiste un montón de dibujitos de dólares al Vision Board, que es recontra válido, está buenísimo y ojalá que te lleguen de forma infinita, lo primero que te va a aparecer en la vida es que se te va a romper el termotanque. Se te va a romper la caja del auto, la puerta, el flexible y vas a tener que invertir dinero. Porque vos vas a tener que dominar qué pasa cuando estás en escasez, cuando se te pone a prueba qué haces con el dinero, cómo lo vivencias. Vas a pensar que no te está funcionando. Hay que aprender a convivir conectado a los dos polos. Siempre. Desconecta un polo de la batería a ver si funciona. Y cada vez que estés muy convencido de una realidad, incluí la otra contraria. Claro. Yo lo pienso, había una escena muy, muy interesante que pasaba en Roma, que cuando venía un general de ganar una batalla, se lo recibe en los que se llaman los arcos del triunfo. Atraviesan el arco del triunfo, por eso se llaman así, Sí. y toda la gente Celebrando festejando. ahí, sí. Ahora hacían algo muy inteligente, le ponían un esclavo o un sirviente agachado abajo del carro y le decía, esto es solamente ahora, mañana ya no existe. Entonces es, acepto la gloria de la batalla que estoy ganando, pero no me la puedo creer demasiado. Claro. Ahora sos general triunfante. Y si mañana no ganas la batalla, dejas de ser general triunfante. ¿Sos tus resultados?
¿O sos el ser que está moviéndose en esta procesión? Ok, ritmo. ¿Qué consejo le das a alguien que está en la marea baja de su vida para que no abandone sus metas justo antes de que el ritmo cambie a su favor? Requiere la misma cantidad de energía estar mal que estar bien. Requiere la misma energía para el cuerpo enfermarse que sanarse. Requiere la misma energía odiar a alguien que amarlo. Entonces, si estás en un lado del ritmo hoy que no te gusta, tenés que saber que con solamente animarte a iniciar el proceso contrario, ahí puedes unir con la ley de polaridad. Si tuviste la posibilidad de crear estos escenarios que parecen densos, es que tenés mucha potencia para crear también estos escenarios que son más sutiles. Ley de ritmo se traduce a tolerar el proceso. ¿Por qué? Porque habla de mareas, habla de compensación, habla de que para que agarres una tremenda ola en el surf, Sí. tenés que aprender a esperar arriba de la tabla un rato, no subirte a cualquier ola. Y decías, no, pero yo me quiero subir ya a la ola. Te subiste a una ola mala, no la esperaste bien, y el viajecito capaz estuvo entretenidito. Uh-huh. No te llevó hasta la orilla. Ahora querés surfear una buena ola, te toca aprender a leer las olas, no subirte a cualquiera, ¿sí? Y saber que para que se genere una ola es que primero se deprimió el mar. Claro. Entonces entro en esta y me toque subir el próximo movimiento. Ahora, no es que solamente el movimiento del mar me lleva, porque yo puedo encontrar el punto en donde floto. Ahora es que cuando está viniendo, tengo que remar en dirección a donde me está llevando esa ola. Entonces, y me tiene que haber caído 1000 veces. Entonces, bueno, es ser un poco surfista la ley de ritmo. A veces me sorprende lo precisas que son estas leyes. Son espectaculares. Son espectaculares. ¿Sabes por qué son leyes? Porque siempre ocurren. Claro. Y eso no le pasa a las creencias y no le pasa a las verdades. Sí. Como no siempre, es como que digas, porque fumaste va a dar cáncer. No, porque hay gente que no le pasa. Claro. Ahora, estas ocurren siempre. Sí. Causa y efecto. Mucha gente siente que su vida es una serie de eventos injustos, la víctima, que le pasan desde afuera. ¿Qué dirías para explicarle a alguien que lo que llama mala suerte es en realidad un efecto de causas que él mismo puso en marcha, probablemente sin darse cuenta? Tenés una semilla en la mano que es de un durazno. Plantaste durazno, lo cuidaste, lo cultivaste, lo regaste con acciones, con diaria, con nutrientes. Te dio, creció el árbol, te dio un fruto de durazno y decía, pero yo quería manzanas. Claro. ¿No? Si te diste cuenta que la vida te dio durazno, decís, estoy plantando la semilla equivocada si yo quiero manzanas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que juntar todas las leyes anteriores, ritmo, polaridad, proceso. Y tengo que decir que este durazno no lo voy a plantar. ¿Qué es un durazno? Es una creencia. Tengo que tirar esta creencia y decir, ¿cuál quiero plantar ahora? Y ahora yo me quiero contar con manzanas. Entonces, si yo sigo plantando duraznos, si yo digo que quiero un vínculo amoroso, quiero ser expansivo, quiero comunicarme bien, quiero amor, quiero afecto, quiero ser tratado bien, y yo entrego escasez, competencia, envidia, hago mal al otro, solamente tengo duraznos. ¿Quiero vivir esto? Bueno, plantalo. Ahora, bancate el proceso de que por más que vos plantes una semillita de manzana porque ahora querés otra cosa, lleva tiempo. ¿Sí? Y si aparte atrás tenés una arboleda de durazno que generaste y vas a tener que hacer algo con eso. O vas a tener que cortar los árboles, o vas a tener que hacer espacio y esperar que la tierra se recupere porque se comieron todos los nutrientes. Y eso implica que por momentos te tengas que quedar solo un tiempo, que por momento lo que te dio seguridad, que eran los árboles de durazno donde hiciste tu casita, ya no te sirva más. Y banques de nuevo el proceso. Entonces, ahí entra la ley de ritmo, entra la ley de polaridad, correspondencia. Todo efecto tiene su causa. Sí. Ok. La solución de tu futuro está en la acción del presente. Generación. ¿De qué modo podemos distinguir cuando estamos actuando desde un esfuerzo desesperado, estéril, ¿viste? Solo masculino, energía, frente a una acción inspirada, con entusiasmo, que realmente esté gestando una realidad? ¿Cuál es esa señal de que ambas energías trabajan juntas, integradas?
Hay muchos símbolos en la vida. Básicamente la ley de generación habla de que nosotros tenemos siempre dos energías, una femenina y una masculina, y que uno se convierte en creador cuando las une. Un óvulo espermatozoide. Yo no he visto un óvulo con otro óvulo creando un hijo, ni un espermatozoide con otro espermatozoide creando un hijo. Claro. La respuesta está a simple vista, ¿no? Exacto. Nunca he visto que vos crees algo sin haber pasado por el caos primero, porque ser creativo es dar un nuevo orden al caos. Entonces, cuando unimos las fuerzas, cuando unimos la ley de polaridad en el centro, se puede producir la ley de generación. La ley de generación no es la suma de las partes, sino que es la trascendencia de ambas. ¿Qué sería esto? No es óvulo más espermatozoide. Es óvulo y espermatozoide creando algo nuevo que los trasciende a todos los anteriores. ¿Por qué? Porque si yo vengo de mi papá y vengo de mi mamá, ellos tienen toda esta información. Y ellos tienen toda esta información. Si yo esa la meto adentro y aparte aparece mi ser, lo que yo estoy destinado a hacer es más grande que todo lo anterior. Es un mecanismo que se instaló el universo para garantizarse que nunca se va a morir y nunca se va a extinguir. Y que siempre se integra lo anterior y se supera porque le está agregando el nuevo ser que aparece. Es la Trinidad. Entonces la ley de generación es la que permite la Trinidad y rompe la dualidad que atrapa la ley de polaridad. Entonces, la ley de dualidad, la dualidad no es tan real, sino que se rompe en la Trinidad que produce generación. Nico, decímelo de una forma más sencilla para que me sirva en la vida cotidiana. Vos usaste una palabra muy linda que es ser afectados. Eso es muy linda la palabra. Nosotros tenemos una connotación negativa, pero es muy linda. Que algo me afecte, que tenga efecto en mí. ¿Cómo me vuelvo un buen co-creador de realidad? En las primeras 3 leyes yo propuse la realidad. Mentalismo, correspondencia de vibración. Yo propuse mi creencia. Ahora viene la experimentación de la realidad. Causa, efecto, polaridad y ritmo. Yo puse la semilla. Yo propuse. Yo dije que quería experimentar un árbol. Mi recurso fue la semilla y elegí dónde ponerla. Ahora, que la tengo que cuidar. ¿Dónde la puse? Causa, efecto. Que lleva tiempo. Ley de ritmo, que un día llueve, otro día una se me seca, una va, ley de polaridad. Hasta dar a luz esa generación. Sí, llega el proceso final. Ahora, ¿dónde generación es muy importante? Vos como creador creaste un árbol, pero tu creación, que es ese árbol, te va a enseñar a vos. Tu creación se convierte en tu maestra. El árbol es el que te enseña de los tiempos. El árbol es el que te enseña de las temperaturas y los ciclos. El árbol es el que te enseña que si vos sos muy ansioso y te pusiste a revisar la semilla todo el tiempo, la matás. El árbol es el que te enseña que si vos la regás y la nutrís demasiado porque sos muy cuidadoso y muy amoroso, lo hogás. Entonces, básicamente, en realidad, el trasfondo para mí me parece más importante de la ley de generación es crear cosas, pero dejate transformar por lo que vos creás. Si vas a tener un hijo, aprende de tu hijo. Pero al mismo tiempo es tu hijo. Al mismo tiempo es tu árbol. Claro. Si vas a ser emprendedor, déjate transformar por tu emprendimiento, porque todos te van a... Tu propia curiosidad te va a mostrar cuáles son tus lados ignorantes y tus lados desconocidos. Eso produce algo muy lindo para mí filosóficamente. Eso demuestra que Dios está al mismo nivel que nosotros y nosotros al mismo nivel de Dios. Que Dios me haya creado no significa que yo no sea tan importante como Él, porque yo estoy enseñándole a Dios quién es y quién puede ser. A imagen y semejanza. Literal. Bueno, ya llegando al cierre, Nico, si tuvieras que empezar de cero hoy, sin nada, ¿en qué pondrías toda tu atención? ¿Qué sin nada? Sin nada, perdiste todo, amigos, familia, recursos, todo, redes. Creo que sería muerte eso. Nunca no hay nada. Claro. Por incluso el vacío, la nada es potencial. La pregunta es, ¿qué me sucedería si eso pasa? ¿Qué haría ahora? Ay, no sé, porque no tendría identidad y todo lo que hago ahora está construido en base a mi identidad actual. Okay. Lo que sí sé es que yo trato de autoinvitarme a destruir la identidad que voy construyendo. Entonces el Nico de unos años debería no representar a este Nico ya. Con lo cual, igual eso lo estoy buscando voluntariamente. Bien. De hecho, el Nico que trabajaba en recursos humanos ya no existe más, o el que trabajaba en la radio, o el que era ariano más competitivo. O viven adentro quizás. Seguro viven adentro. ¿Le tenés miedo a algo? A no disfrutar lo suficiente esta experiencia. Me pasa muchas veces que
que el tiempo me apura, de que me parece tan increíble la vida en la Tierra que de perderme en no disfrutarla. Claro. Que no se te pase la vida. Sí. Ya lo que hablamos hoy, Sí. tienen tanta información para accionar, es gratis, está disponible y no tiene... y no necesitas entender más. Ponerse en acción. Y, tu vida se transforma sí o sí. Aunque sea mínimo, eso va a ser la diferencia. Solo es mínimo el movimiento. Claro. No puede ser otra forma más que mínimo el movimiento. O es movimiento o no es movimiento. Sí. No hay movimiento grande. Nico, gracias de corazón Un placer. por venir. Un honor, gracias. Has iluminado un poco el camino de atención de la gente que estaba tan perdida en este bucle de información. Así que gracias. Gracias, de verdad. Un placer. ¿Dónde te encuentra la gente? Mi nombre, mi identidad en esta vida por ahora es Nicolás Appelt. Y si me googlean me van a encontrar en todos lados. En YouTube, en Instagram, en TikTok. Nada, si les resuena algo de todo esto, es lo que amo profundamente. Es lo que me gusta compartir. Siento que aporta, siento que transforma vidas de un lugar no dogmático y que por ahora les puede servir. Capaz mañana se reemplaza por otra cosa más interesante o linda o más simple. Y que me haría muy feliz seguir cruzándonos en el camino y también divirtiéndonos, ¿no? Claro. Divertámonos mientras aprendemos. Éxito en la gira. Muchas gracias. Y ojalá el entramado nos ponga en sintonía nuevamente. Gracias. Gracias. Para que sigamos conectados, seguinos en @sintonía podcast. Así que bueno, nos vemos la próxima y estamos en sintonía. Chao.